Carta de Pablo a Filemón. Hemos estado estudiando esta breve carta y vamos a ver el día de hoy, con ayuda del Espíritu, del versículo 8 al versículo 14. Filemón, versículo 8 al 14. Dice la Escritura en Filemón, versículo 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Recordemos que Pablo le está escribiendo esta carta a un hermano de la ciudad de Colosas llamado Filemón, y él tiene un tema, un asunto que tratar con Filemón. Él está buscando que Filemón pueda reconciliarse con Onésimo, quien había sido su siervo, o sea, le trabajaba en su propiedad, pero algo había hecho Onésimo, no sabemos qué, y Onésimo tuvo que huir. Él escapó y fue a Roma. Y vamos a ver aquí que él allí se encontró con Pablo. Antes de que él trate ese asunto con Filemón, Pablo reconoce en Filemón las cosas buenas que habían en él. Y veíamos que esa es una manera ejemplar de cómo tratar a alguien cuando tenemos una diferencia con esa persona. No vayamos inmediatamente al problema, sino podemos reconocer cosas buenas que esa persona ha hecho, para que esa persona vea que lo que queremos hacer es de buena voluntad. Ahora Pablo le dice a Timoteo: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, o sea, por causa del Señor Jesucristo, Pablo sentía que él podía tener una confianza en su forma de dirigirse a Filemón. Él dice: aunque tengo mucha libertad en Cristo, o sea, yo pudiera hacer tal cosa, Filemón, porque yo tengo mucha libertad en Cristo, pero él va a decir que él no quiere hacer tal cosa. ¿Por qué Pablo tenía esta libertad en Cristo? Bueno, porque era hermano espiritual de Filemón, pertenecían a la misma familia en Cristo, pero también pensemos, Pablo era apóstol, eso era algo muy importante. Pablo, él era un varón que había sido inspirado o guiado por Dios para escribir 13 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Él recibía revelaciones de Dios, él predicaba la palabra en muchos lugares, era bien estimado, bien respetado. Pablo dice: yo tengo mucha libertad en Cristo,
Filemón, para mandarte lo que conviene. Esta palabra mandarte obviamente significa ordenar o comandar a alguien a que haga algo. Y cuando Pablo habla de lo que conviene, o sea, es lo que la persona debe de sí misma, o sea, lo que es su responsabilidad o lo que es lo correcto, lo indicado, lo apropiado. Entonces, Pablo está diciendo, yo tengo mucha libertad en Cristo, Filemón, para mandarte lo que conviene, pero no lo va a hacer, no lo va a mandar, no. Él dice en el 9, más bien te ruego por amor, más bien te ruego por amor. Pablo no iba a aprovecharse de sus privilegios para dirigirse de esa manera a Filemón. No lo iba a hacer. Por lo tanto, Pablo nos es de ejemplo de que aunque tengamos alguna libertad o alguna autoridad, mejor dicho, o tengamos ciertos privilegios, eso no significa que debemos aprovecharnos de ello. Esto puede ser con los hijos, esto puede ser en el matrimonio, esto puede ser en la iglesia. Es posible que tengamos una cierta autoridad o que tengamos ciertos privilegios, pero eso no significa que debemos aprovecharnos siempre de ello. Pablo no lo hizo. Pablo sentía la libertad en Cristo para mandar a Filemón a hacer cierta cosa, pero él no lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Más bien te ruego por amor. Esta palabra ruego significa animar, exhortar, llamar, instruir. Y en el Nuevo Testamento encontramos una y otra vez a Pablo rogándole a los hermanos que hicieran tal cosa. Por ejemplo, en Hechos 14 leemos que Pablo llegó a un lugar y rogándoles, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Habían pruebas, habían tentaciones, habían ataques. Pablo le pidió a los hermanos, les rogó que permaneciesen en la fe. Pablo en Romanos 12, él nos ruega a todos los que hemos creído en Cristo por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pablo está ahí rogándonos, pidiéndonos que nosotros nos entreguemos plenamente al Señor. En la iglesia en Corinto había mucha división y Pablo les dice, les ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Otra vez ahí tenemos Pablo rogando. Pablo dice en Filipenses 4:2, porque en la iglesia en Filipos había división también. Habían dos hermanas que tenían problemas. Una se llamaba Evodia y la otra se llamaba Síntique. Y Pablo le escribió a Filipos, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. A veces decimos, yo no le ruego a nadie. Y a veces eso puede ser una señal de orgullo. El apóstol Pablo, él era humilde y él una y otra vez él rogaba a los hermanos. Les rogaba a que hicieran algo para el Señor.
Esto muestra el cuidado que él tenía hacia los demás. Esto muestra la preocupación que él tenía hacia las iglesias y hacia los hermanos. Esto mismo deberíamos de hacer nosotros. Cuando algo no está bien, con amor, rogarle a tal persona que cambie, que se corrija, como lo está haciendo aquí Pablo con Filemón. Más bien te ruego por amor. Cuando hay una situación, ¿cómo debemos de resolver esa situación? ¿Con gritos? ¿Con palabras altisonantes? No, debemos de hacerlo con amor. Pablo, él le había hablado a Filemón del amor que Filemón tenía hacia los demás. En el versículo 5 le dijo: oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. En el versículo 7 también le habla de cómo ellos habían sido consolados en su amor. O sea que Filemón amaba al Señor, amaba a los hermanos, pero ahora Pablo le va a escribir a él por amor para que él tenga que corregir el caso con Onésimo. No le va a pedir quiere que lo haga a la fuerza. A ver, Filemón, tú me vas a obedecer porque yo soy Pablo y yo te mando y te ordeno. No, él lo iba a hacer con amor, lo iba a hacer con paciencia, lo iba a hacer con humildad, lo iba a hacer con amabilidad. Y así nosotros en cualquier discordia que tengamos podemos aprender de Pablo. Y Pablo le dice ahí en el versículo 9: siendo como soy, Pablo, siendo como soy. ¿A qué se refiere eso? No se refiere ahora sí, yo soy el gran apóstol y ahora tú me vas a escuchar y tú me vas a... No. Pablo, cuando dice siendo como soy, Pablo se refiere porque él dice ya anciano, y la segunda cosa, prisionero de Jesucristo. ¿Sí se fija? Pablo pudo haberle mandado a Filemón que arreglara el problema porque él era el apóstol, pero no lo hizo. Él le dice: más bien yo lo hago por amor y lo voy a hacer, y yo quiero que tú me escuches. Uno, porque ya soy anciano, y dos, porque soy prisionero de Jesucristo. Entonces no debemos aprovecharnos de nuestra autoridad, pero sí podemos utilizar la experiencia que tenemos en la vida. Pablo anciano, Pablo prisionero. Anciano, esto nos hace ver que Pablo ya estaba en una edad de madurez y de vejez. Esto es algo que le permitía a él poder hacerle este ruego a Filemón. A veces personas muy jóvenes quieren estar mandando demasiado. No, hay una etapa en la vida, hay un proceso por el cual la persona tiene que pasar. A veces los más jóvenes no queremos hacerle caso a los mayores. Ellos qué van a saber, ellos son anticuados, ellos no me pueden decir nada a mí. No, hay algo de madurez en Pablo. Él como anciano podía rogarle con amor a Filemón para que él viera esta situación. Pero la segunda cosa, no solamente Pablo le dice que era anciano, pero ahora además prisionero de Jesucristo. Esto nos hace ver que Pablo estaba ¿dónde? Cuando él escribió esta carta, él estaba en una cárcel. Él estaba en una cárcel. Y su condición como prisionero por causa del Evangelio le permitía hacerle también este ruego a Filemón. O sea que, hermanos, aprendemos que
Los sufrimientos, las pruebas, las adversidades, las aflicciones en la vida cristiana nos dan la experiencia para poder animar a otros. Así que cuando usted pase por una prueba, recuerde que no es algo que usted está viviendo por nomás. No, Dios tiene un propósito. Dios le está moldeando a usted y le está preparando para que cuando alguien más pase por una situación delicada como esa, usted le va a poder ayudar. Usted le va a poder hacer este ruego que Pablo le hacía a Filemón. Ahora, ¿por qué había quedado Pablo en la cárcel? Por predicar la palabra. Él no había cometido ningún crimen. Él era prisionero de Jesucristo. O sea, por predicar a Jesucristo, él había quedado en una cárcel. Y quiero que pensemos en esto, porque si hoy es difícil ir a una cárcel, imagínese lo que era estar en una cárcel hace 2000 años. Hoy por lo menos el que está en la cárcel tiene su celda, tiene su baño, tiene su cama, le traen comida, los dejan ver televisión. Yo he entrado a cárceles a predicar el evangelio. No me gustaría vivir ahí, pero tampoco no es que uno diga lo peor. Tienen su vida, es difícil, pero tienen sus ciertas comodidades. Pero Pablo, por ejemplo, cuando Pablo estuvo encarcelado en Roma, se dice que esas cárceles estaban debajo de la tierra. Eran como cuevas, oscuras, frías. En 2 de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que cuando venga, que por favor no se olvide de su capote, de su abrigo, porque tenía frío en esa cárcel. Se dice también que el drenaje de la ciudad pasaba por las cárceles, por las celdas, donde estaban estos reos debajo de la tierra. Y podemos imaginarnos a este hombre ya anciano, encarcelado en más de una ocasión, y él está en tinieblas, él está en un lugar frío, muchos lo han abandonado, le han dado la espalda. Para poder escribir una carta necesita una vela, se siente solo, no puede salir a predicar la palabra que tanto amaba. Pero se quejó. No, él con orgullo decía ser prisionero de Jesucristo. Él aceptó la adversidad por la que él estaba pasando como algo que Jesucristo había permitido en su vida. El emperador de ese tiempo de Roma se llamaba Nerón. Nerón. Pablo no dice prisionero de Nerón. No, él dice soy prisionero de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba dispuesto a sufrir por el nombre de Jesucristo. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a sufrir por Él? Entonces aquí en el versículo 9 es prisionero de Jesucristo. Así comenzó la carta también en el versículo 1. Pablo prisionero de Jesucristo. Lo mismo encontramos en Efesios capítulo 3 versículo 1 y en Efesios 4 y versículo 1. ¿Cómo es que Dios permitió que un hombre que tenía el deseo de predicar por todas partes quedara encarcelado? Y uno pudiera pensar, Dios se ha equivocado. Otro debió haber quedado encarcelado, pero Pablo, no Pablo. Pablo necesita salir a predicar.
a enseñar la palabra, a animar a los hermanos. Sí, hermanos, pero ese tiempo en esa cárcel no fue tiempo perdido, porque con Dios no hay tiempo perdido. Él nos pone en la escuela de la vida y esas materias a veces son largas. A veces se va muy despacio la prueba que tenemos, pero en todo ese tiempo Dios lo está usando para bien. Pablo escribió cartas que tenemos hasta 2000 años después. Pablo animaba a aquellos que lo visitaban. Pablo le compartía el evangelio a los otros reos y vamos a ver que Onésimo fue uno de ellos. Pablo no vio ese tiempo como tiempo perdido. Él lo usó para la honra y la gloria de Dios. Y si yo mañana quedara postrado en cama por 6 años, me pregunto, ¿estaría yo dispuesto a aceptar que esto Dios lo ha permitido para mi bien? ¿Estaría yo dispuesto en aceptar que esto es lo mejor que me pudiera suceder? El Señor nos ayude a poder seguir el ejemplo de Pablo. Entonces le dice que es prisionero de Jesucristo y le ruega en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Otra vez aquí la palabra rogar, le sigue rogando a Onésimo y ahora le va a dar a entender cuál es la petición que él le tiene. Onésimo, su nombre significa provechoso o útil. Es mencionado en Colosenses capítulo 4 y versículo 9. Imagínense cómo el evangelio cambió a Onésimo, porque él primero había quedado muy mal con su patrón Filemón y se tuvo que ir. Pero él escuchó el evangelio y en Colosenses 4:9, escuche lo que Pablo dice de él: Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes. Este es el poder del evangelio, que a una persona que daña la propiedad de Filemón lo convierte en ¿qué? Lo convierte en un hermano amado y fiel. Qué hermoso es ver cuando Dios obra en la vida de alguien y es una persona completamente nueva. Es una persona transformada por el poder del evangelio. Y ese cambio únicamente lo puede realizar Jesucristo, porque Él murió para que el pecador muera al pecado. Él resucitó para que el pecador comience una nueva vida con poder, libre del pecado, libre de Satanás, libre de este mundo, por medio del poder de Cristo Jesús. Esto solo lo puede hacer Cristo. Esto solo lo puede hacer el evangelio. Pablo escribe en Romanos 1, la palabra del evangelio es poder de Dios para los que creen. Es poder. El evangelio ha poderosamente cambiado nuestra vida. Así que este asunto que Pablo tiene con Filemón tiene que ver con Onésimo. Ahora, ¿por qué lo llama mi hijo? Mi hijo, yo pensé que Pablo no había tenido hijos. Pero en 1 de Corintios 4 y versículo 15, él habla de los corintios como siendo sus hijos. Perdón, ahí vamos a ver cuando él habla de que los había engendrado. Pablo en Filipenses 2:22 habla de que Timoteo era su hijo. En Tito 1:4 Tito era su hijo. El apóstol Juan en 3 de Juan 4, él dice: ¿cómo es que no tenía mayor gozo que que ver que mis hijos anden en la verdad? ¿Qué es eso de hijos, de hijo? Bueno, porque es en un sentido espiritual. Cuando alguien conoce el evangelio a través de una persona, en lo espiritual, esa persona se convierte su hijo. Pablo dice: Él es mi hijo, a quien engendré
en mis prisiones. Engendrar es cuando tenemos un hijo. Y Pablo está diciendo, Onésimo se hizo mi hijo, ¿dónde? En la cárcel. En la cárcel. Imagínense cómo es Dios. Onésimo es de Colosas, de la ciudad de Colosas. Y de una o de otra manera él llega hasta Roma. ¿Quién está en Roma? Pablo. Y Onésimo es encarcelado. ¿Y dónde es encarcelado? Donde está Pablo. ¿Es casualidad? ¿Será casualidad que Onésimo llegó hasta donde estaba el apóstol Pablo? No. Eso es lo que llamamos la providencia de Dios, que Dios, Él va acomodando las cosas conforme a su voluntad. Y esta historia, que parecía ser triste, dura y difícil, tuvo un final feliz, porque Pablo le compartió el evangelio a este hombre Onésimo, y Onésimo se convirtió a Dios en esa cárcel. Y por eso Pablo dice, a quien engendré en mis prisiones. En 1 Corintios 4:15, Pablo le dice a los corintios que él los había engendrado también a ellos. ¿Por qué? Porque habían conocido el evangelio a través de él. En el versículo 11 le dice Pablo a Filemón, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Antes no había sido de provecho Onésimo, pero ahora sí. ¿Qué había hecho esa diferencia? El evangelio. El evangelio cambia por completo a la persona. ¿No te gustaría poder experimentar el poder transformador del evangelio? ¿No te gustaría poder dejar atrás esa vida perversa, esa vida malvada que ofende a Dios y que te está llevando paso a paso al fuego que no se apaga? Queremos decirte que hay un mensaje que puede cambiar tu corazón por completo, como lo hizo con Onésimo. Hizo algo malo, ahora hermano amado y fiel. Pablo dice, antes era inútil, ahora es útil. Ese es el evangelio, y eso es lo que el evangelio puede hacer por usted. Ahora es útil, dice Pablo. Ahora sí es de provecho. Yo sé que te hizo cosas que no estuvieron bien, pero ahora nos es útil, Onésimo. Ahora nos es provechoso en lo laboral. Él podría regresar y trabajar contigo, Filemón. Él también nos es útil en la obra del evangelio. Qué bonito es cuando el cristiano puede dar testimonio del evangelio en la forma que trabaja. Qué mal testimonio da el cristiano cuando no da buen testimonio en su trabajo. Pablo escribe a los colosenses acerca de cómo el cristiano debe trabajar y les dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esté yo vendiendo algo o colocando un bloque en la pared, todo eso debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Pablo, él dice en 2 de Tesalonicenses 3, porque ahí en Tesalónica habían hermanos flojos que no querían trabajar. Pablo les dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pablo también advierte en 1 Timoteo 5, si alguno no provee para los suyos, o sea, si hay un hermano que dice ser hermano, pero no trabaja
y no provee para su familia, mayormente para los de su casa, Pablo dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que los hermanos, cuando salen a trabajar y lo hacen de una manera responsable, esto es de gran agrado a Dios. Ahora es útil. Eso es lo que Pablo quería hacerle entender a Filemón. Y ahora Pablo le hace ver los planes, los propósitos que tiene, que son ¿cuáles? El cual vuelvo a enviarte. Pablo va a enviar a Onésimo a Filemón en Colosas para que se reconcilien. Pablo es ejemplo de alguien que buscaba que las personas se reconciliaran. ¿Sí ha escuchado a la gente que tienen un carácter y dicen de ellos, él es amarranavajas? ¿Por qué? Porque es alguien que le gusta ver pleito entre personas. En vez de ayudar a que esas personas se reconcilien, por acá le dice, mira, él me dijo que tú esto, la persona se enoja aún más y más quiere pelear con la otra persona. No, así no era Pablo. Él es ejemplo de alguien que buscaba que las personas se reconciliaran. Así debemos de ser nosotros, pacíficos, buscando que los demás se reconcilien. Pablo va a enviar a Onésimo a Colosas, de acuerdo a Colosenses 4, junto con un hermano llamado Tíquico. Y ellos iban a ir a Colosas, Tíquico y Onésimo, para ver cómo estaban los hermanos y también para llevarles noticias de cómo es que estaban las cosas donde Pablo se encontraba. Así que yo te lo voy a enviar, Filemón. ¿Y qué vas a hacer? Pablo le dice, tú pues recíbele como a mí mismo. Recíbele. Pablo quería que lo recibiera como si fuera él mismo que iba a ir a ver a Filemón. Así como me recibirías a mí, dice Pablo a Filemón, así quiero que tú recibas a Onésimo. En el versículo 15 le va a hablar también acerca de recibirle para siempre. En el versículo 17 le pide otra vez, recíbele como a mí mismo. Pablo quería que Filemón recibiera a Onésimo. Y le dice en el 13, yo quisiera retenerle conmigo. O sea, Pablo no lo iba a enviar porque ya quería deshacerse de él. No, ya me cansé de tener aquí a Onésimo en la prisión, aquí en la celda. Él nomás me complica las cosas y ya mejor me quiero deshacer de él. No, eso no era lo que quería hacer Pablo. Era todo lo contrario. Pablo veía que Onésimo le podía ayudar, le podía echar la mano. Pero aquí vemos otra vez la gran humildad de Pablo, que él puso la necesidad de Filemón y de Onésimo por encima de las de él. Él no era egoísta, como a veces somos. Yo quisiera retenerle conmigo. Yo quiero que se quede aquí porque me ayuda mucho, para que en lugar tuyo me sirviese. Onésimo tenía un corazón servicial a Pablo. Imagínense cuántas necesidades tenía Pablo en una cárcel, y ahí estaba Onésimo sirviéndole a Pablo en lo que él le requería. ¿Sí ve el cambio que el Evangelio había hecho en Onésimo? Había ido a Roma, había escuchado el Evangelio, ya no era siervo del pecado, ahora era siervo de Dios. Este era el privilegio más alto que podía tener Onésimo, poder ser siervo del Señor al servir a personas como Pablo. Para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio.
Aquí vemos otra muestra de por qué Pablo estaba encarcelado. Era por Jesucristo. Y las condiciones de la prisión en la que estaba Pablo eran tan feas, tan fuertes, que Pablo necesitaba que hermanos se quedaran con él y le sirvieran, le ayudaran. Algo parecido a eso encontramos en lo que Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 4, Aristarco, mi compañero de prisiones, le saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual han recibido mandamientos, si va a ustedes, recíbanle, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Qué increíble estos hermanos. Ellos no tenían por qué estar en la cárcel, pero hermanos como Aristarco, como Timoteo, como Tito, como Lucas, como Onésimo, de su propia voluntad, se quedaban en la celda de Pablo para servirle. ¿Estaría yo dispuesto a hacer lo mismo por un hermano que está encarcelado? Estos hermanos no querían su libertad. Estos hermanos querían apoyar a Pablo, este siervo de Dios. Y Pablo le dice a Filemón que él estaba diciéndole todo esto y que él lo iba a enviar Onésimo allá a Colosas. Dice en el 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Pablo no hacía las cosas a escondidas. A ver, voy a mandar a Onésimo sin decir nada para que vea, a ver qué va a hacer. No. Pablo era un hombre muy sabio y le advierte a Filemón lo que él va a hacer para que cuando suceda, él lo pueda tomar de la mejor manera posible. Nada quise hacer sin tu consentimiento. Yo te estoy diciendo para que lo sepas, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Esto era muy importante para Pablo. Pablo quería que Filemón y Onésimo se reconciliaran. Lo que Pablo no quería era que Filemón lo hiciera a la fuerza. No, le dice Pablo, yo quiero que lo hagas con tu voluntad, con tu corazón, porque ese es tu deseo. Y entonces podemos ver estos ejemplos tan maravillosos de Pablo escribiéndole a Filemón.